Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, alias Memo Fantasma, sospechoso de lavado de dinero y de penetrar altos círculos políticos del país, fue enviado a la cárcel hoy. 2 profesores de Derecho Penal hicieron la mayoría en la Corte para mantener en ella el proceso contra el excongresista uribista Álvaro Hernán Prada. Amenazados líderes estudiantiles de la Universidad del Cauca, a los que el ministro de Defensa llamó vándalos y les puso alias. Comité de Apropiaciones de la Cámara de Estados Unidos propuso suspender la asistencia directa a la policía hasta que demuestre que está investigando la brutalidad en el paro. Mañana se inicia la vacunación privada en el país. Cerca de 1 millón de trabajadores serán beneficiados. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica, con 2 grandes atajadas, David Ospina le entregó a Colombia el cupo a la gran semifinal de la Copa América después de esos intensos 90 minutos sin goles frente a la selección de Uruguay. Qué bueno por el equipo de Reinaldo Rueda. Atención porque llegó la alta montaña al Tour de Francia y el nuevo líder es el campeón defensor, Tadej Pogačar, pero atención porque Rigoberto Urán es ahora cuarto en la general a 4 minutos y 46 segundos del esloveno. Inglaterra y Dinamarca también están en la semifinal ahora de la Eurocopa de Naciones, mientras que Juan Sebastián Cabal y Robert Farah avanzaron a los octavos de final en el abierto de tenis de Wimbledon. Va Viña, señoras y señores, va a entrar suerte Viña. David Gigante, Colombia semifinal. Aquí está, esta es la imagen del día, el triunfo de Colombia esta noche y la eliminación de Uruguay en los cuartos de final de la Copa América que se disputaron en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. David Ospina fue el héroe de la jornada al atajar 2 penaltis, el día en que también se convertía en el jugador que más veces ha jugado con nuestra camiseta de la selección. Colombia es ahora uno de los 4 semifinalistas y espera la definición del partido Argentina-Ecuador para saber cuál será su próximo rival. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Después de varios días de audiencia para definir si alias Memo Fantasma iba a la cárcel o no, el juez de control de garantías decidió privarlo de su libertad. Víctor Ballestas. Mónica, este caso adquiere importancia no solo por los volúmenes del dinero presuntamente lavado, sino por las conexiones políticas y sociales que él logró obtener. Imponer medidas de aseguramiento, de detención preventiva en establecimiento carcelario al señor Guillermo León Acevedo Giraldo. Después de una semana de extensas audiencias, la jueza 54 con función de control de garantías envió a la cárcel La Modelo de Bogotá a Guillermo León Acevedo Giraldo, más conocido con el alias de Memo Fantasma, y quien fue capturado bajo sospecha de haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito agravado, lavado de activos y concierto para delinquir agravado, que le imputó el fiscal que lo investiga. Memo Fantasma no acostumbraba a mostrarse a la tropa. Según replicó el abogado defensor de Memo Fantasma, a la decisión de la jueza de enviar a su cliente a la cárcel, la togada tiene afán mediático y no consulta la realidad jurídica del proceso. Sin embargo, en una intervención que duró 2 días, el fiscal destapó una cara distinta de la que mostraba Acevedo, quien hasta hace una semana se presentaba como un exitoso empresario paisa. El único titular que pueda advertirse por parte de la prensa, por supuesto amarillista, se le impone medida de aseguramiento a quien responde al alias de Memo Fantasma. Contra lo que afirmó el defensor de Memo Fantasma, durante la audiencia se presentaron los testimonios de 6 exparamilitares, alias Nico, El Tuzo Sierra, Julián Bolívar, Pablo Sevillano, alias Paquita y alias Ricardo, que aceptaron que el detenido tuvo una relación con sus actividades, y 3 de ellos reconocieron a Acevedo en fotografías de su rostro, llamándolo Memo Fantasma o Sebastián Colmenares, del que aseguraron que fue un personaje cercano a Macaco, Que era una persona incluso más rica que el socio comercial de es decir, que de Macaco. Jeremy McDermott, director de Inside Crime, y cuya investigación repercutió de tal manera que se reactivó un caso que llevaba años dormido en la fiscalía, reaccionó en Noticias 1 a la decisión de encarcelamiento del imputado. Se trata de un hombre que ya ha amenazado a fuentes a las que hemos consultado como parte de nuestra investigación. También tenemos información de que en el pasado Acevedo ha corrompido a miembros de la Fiscalía
y la policía. La investigación del periodista McDermott llamó la atención de la policía española, que constató que Acevedo les había comprado varios bienes a 2 reconocidos lavadores de dinero. Su historia en los paramilitares muestra que él está dispuesto a usar violencia para protegerse a sí mismo y a su negocio. Este es un criminal peligroso, con enormes recursos económicos y gran astucia. En la investigación por lavado de activos y asociación para delinquir contra Acevedo se han descubierto 46 bienes inmuebles de propiedad del ex paramilitar, de los cuales 23 unidades habitacionales se encuentran en el edificio Torre 85, en cuyo proyecto y construcción en 2006 Memo Fantasma se asoció con la firma Hitos Urbanos, de propiedad del constructor Álvaro Rincón y de su esposa, la vicepresidenta de Colombia y actual canciller Marta Lucía Ramírez. Acevedo habría lavado con el apoyo de su familia al menos 54.000 millones de pesos entre el año 2005 y 2020. Una sorpresa se llevó el ex representante del uribismo Álvaro Hernán Prada, quien renunció a su curul para evitar ser procesado por la Corte Suprema. Esta decidió mantener la investigación en su sala de instrucción. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema analizó si la investigación contra el ex representante a la Cámara del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada por el delito de soborno a testigos en actuación penal pasaba a estudio de la Fiscalía, debido a que cuando renunció a su curul habría perdido el fuero que le da el privilegio de ser procesado en el alto tribunal, o si la Corte mantenía la competencia de su caso conexo con el de Álvaro Uribe, pues ambos, el expresidente y el excongresista, habrían intentado que el testigo Juan Guillermo Monsalve cambiara su declaración en contra del exmandatario por otra que fuera a su favor. Y entre tanto, los apoderados del ex representante Prada daban por hecho que su expediente sería enviado a la Fiscalía por el antecedente Uribe, quien renunció al Senado precisamente para evitar que la Corte continuara investigándolo. Me confirmó. Pero esta vez la Sala de Instrucción encontró que Álvaro Hernán Prada sí cometió los actos que se le endilgan como presuntamente delictivos, aprovechando su condición de congresista, y por ese motivo mantuvo su proceso. Negar la solicitud hecha por la defensa técnica del exrepresentante a la Cámara Álvaro Hernán Prada Artunduaga, en punto a remitir la competencia a la Fiscalía General de la Nación la presente actuación, por cuanto la conducta imputada, soborno en actuación penal por la que se investiga, tiene relación con la función congresual. En la discusión del caso estuvieron 5 de los 6 miembros de la Sala de Instrucción. El ponente, magistrado César Reyes, propuso mantener la investigación de Prada en la Corte. Lo apoyó el togado Marco Antonio Rueda. No estuvieron de acuerdo con ellos dos sus colegas Héctor Alarcón, Misael Rodríguez y Francisco Farfán. Pero como la mayoría se conforma con 4 votos y ninguna de las 2 posiciones la obtuvo, el estudio del caso pasó a 2 conjueces. Estos son los profesores de Derecho Penal Wilson Alejandro Martínez Sánchez de la Universidad del Rosario y Guillermo José Ospina López de la Universidad del Cauca. Ambos expusieron sus razones en el sentido de que la Corte retuviera el proceso Prada, con lo cual la votación final e inapelable fue 4-3. El expresidente Uribe, por quien Prada habría traspasado los límites de la ley, reaccionó en un trino, como ya es usual en él, acusando a los 2 magistrados que lo investigan a él o a sus subalternos. Miente el magistrado Reyes. Nunca busqué a Álvaro Hernán Prada y al ser abordado por un tercero, nunca actuó como parlamentario ni como director del Centro Democrático del Huila, que no ha sido. Pese a lo que opinen el jefe del Centro Democrático y su partido, para la Corte es claro que la conducta desplegada por Prada cuando intentó mediante un amigo de Monsalve convencer a este de retractarse, sí actuó como congresista y aprovechó sus influencias como tal. Luego de que el ministro de Defensa, sin ninguna evidencia ni documento judicial de por medio, llamara vándalos a los dirigentes estudiantiles del Cauca y ofreciera recompensa por ellos, el rector de la universidad salió en su defensa, pero nada detiene a los delincuentes que los amenazan hoy de muerte. El 15 de mayo pasado, el ministro de Defensa Diego Molano, en medio del paro nacional y los disturbios que se presentaron por esos días en Popayán, cuando fue incinerada una URI y las instalaciones de medicina legal, aseguró que supuestos disidentes de las antiguas FARC, a quienes mencionó por sus presuntos alias, eran los responsables de los ataques contra bienes de la ciudad y ofreció dinero a cambio de información sobre su ubicación. En Popayán han sido identificados
algunos de los cabecillas que por estos actos vandálicos, como alias Andrés, alias Cheto, alias Maíz y alias Calén, se ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos. Poco después, en una rueda de prensa en que aparecen todos reunidos y de pie, el gobernador del Cauca, el alcalde de Popayán y otros altos funcionarios de la región contradijeron enérgicamente al ministro, puesto que los señalados por él son jóvenes conocidos en el departamento y en la universidad por ser voceros de grupos estudiantiles. Solicitamos que se aclare el comunicado referido, como quiera que los alias mencionados coinciden con seudónimos que corresponden a líderes sociales reconocidos por las organizaciones. Uno de los señalados por el ministro de Defensa como cabecilla de vándalos es José Daniel Gallego, defensor de derechos humanos de la Universidad del Cauca. Noticias 1 lo contactó y le preguntó por su situación después de la mención que sobre él y otros jóvenes hizo el ministro Molano. Puso precio sobre nuestras cabezas, generando riesgos para nuestra vida, para nuestra integridad. Desde cuando Molano hizo esa declaración pública, José Daniel, vocero de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, ha tenido que cambiar varias veces de domicilio y ahora está enfrentando amenazas contra su vida, mientras que a algunos de sus compañeros les llegaron panfletos ordenándoles abandonar su activismo o exponerse a las consecuencias. Les da 24 horas pues para levantar el mecanismo de presión que tenemos ahora como estudiantes, en el que nos hemos sumado al paro nacional. El líder del movimiento estudiantil de Popayán denunció ante organismos internacionales su situación y la de otros jóvenes contra quienes, pese a las aclaraciones hechas por el gobernador Elías Larraondo y por el alcalde Juan Carlos López, sigue vigente la recompensa del gobierno ofrecida por el ministro de Defensa por 50 millones de pesos. Se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte medidas cautelares de protección a nuestras vidas. A pesar del riesgo que sus vidas corren, estos jóvenes decidieron no salir de Popayán, sino continuar con su activismo social. La organización que documenta los daños oculares causados por policías antimotines en Colombia tiene documentadas 82 víctimas en el paro nacional, pero piensa que el número real de estas estaría entre 180 y 200 a nivel nacional. Cristian es uno de los voceros de Mocao, el movimiento de víctimas contra las agresiones oculares del ESMAD. Estamos haciendo cuentas de las víctimas que no solo han quedado en el marco de este paro nacional, sino en otros escenarios, aproximadamente unas 180, 200 víctimas, y solo en el marco de este paro nacional, unas 82 víctimas hemos podido identificar. Hasta el momento, este movimiento tiene activas 60 personas a nivel nacional, pero sus cuentas de víctimas por trauma ocular superan más de un centenar, incluyendo a Cristian, que perdió la mitad de su visión en 2019. Sobre las 7 de la noche, el ESMAD en inmediaciones de la Universidad Nacional nos atacó en la entrada principal. Sentí un estruendo en la parte izquierda de mi rostro y pues inmediatamente ya yo identifico que soy consciente de que perdí la vista de mi ojo izquierdo. Desde inicios del 2020, Cristian y otras víctimas de traumas oculares se organizaron para lanzar un movimiento que los representara y les diera una identidad, tomando ejemplos como el de Chile, que cuenta con organizaciones como Los Ojos de Chile, con quienes ya han tenido contacto. Así nació Mocao. Tenemos obviamente un estamento, tenemos objetivos, tenemos fundamentos, tenemos toda una organización para llevar a cabo muchas acciones sociales, acciones jurídicas, acciones políticas, obviamente para encaminar los objetivos que nosotros trazamos desde este movimiento. Objetivos que tienen como fin el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios y que desde la Ley de Víctimas se promuevan estos actos donde jóvenes han perdido parcial o completamente la vista y no se vuelvan a repetir en el marco de una protesta social. Que tenga un reconocimiento, ¿sí?, desde la misma sociedad, para nosotros empezar a hacer un proceso de reivindicación a todas las víctimas que ha dejado estos actos sistemáticos del Estado, y obviamente pues para darle un sentido y pues no dejar obviamente desamparadas a las víctimas. Desde la página de Facebook de Mocao, cualquier persona que haya sido víctima de traumas oculares dentro del marco de una protesta social se puede inscribir para hacer parte de este movimiento.
El gobierno le dijo a la ONU que está avanzando en la identificación de los autores de la muerte del joven Hanner García en Puerto Tejada, pero allí todo el mundo sabe que lo mató un policía que sigue patrullando en el pueblo. Según su mamá, su novia y la ONU, es una evidencia del racismo en nuestra justicia. Juliana Ramírez. Mónica, hace un año revelamos el video en el que la novia identifica al policía en las calles y, contrario a lo que le dijo el gobierno a la ONU, este caso está estancado. Baja el vidrio, maldito, baja. El maldito que mató a Hanner, ese es el maldito ese. El caso de Hanner García, joven afro, promesa del fútbol, asesinado por un policía en Puerto Tejada, Cauca, hace 1 año y 2 meses, y dado a conocer por Noticias 1, llegó a la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Solo las medidas que aborden tanto las deficiencias endémicas de la actuación policial como el racismo sistémico y los legados en los que se basan harán justicia. Mi oficina examinó diversos casos de personas que murieron a manos de las fuerzas de seguridad en varios países con distintos sistemas jurídicos. Varias familias me describieron la agonía a la que se enfrentaron al buscar la verdad, la justicia y la reparación, y la angustiosa presunción de que sus seres queridos de alguna manera se lo merecían. Una de las personas que habló directamente con la alta comisionada y le contó de primera mano el abuso policial que terminó con el asesinato de Hanner fue Lucely Palomino, su madre. Ella asegura que su hijo, incluso después de muerto, sigue siendo víctima de racismo. Y desde el día de su muerte no ha pasado nada, lo han discriminado por ser negro y no tenemos plata. Mi hijo no era un delincuente, mi hijo era un joven honesto, futbolista. Su testimonio quedó plasmado en este informe que recoge 190 casos de violencia policial y racismo en todo el mundo y que el próximo 12 de julio la alta comisionada presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza. Van matando a la gente inocente. Si mi hermano hubiera sido matando, yo aquí no estaría pasando pena. La oficina de Bachelet le solicitó explicaciones al gobierno colombiano sobre el caso de Hanner y este aseguró que las investigaciones estaban avanzando. En su respuesta, el gobierno de Colombia manifestó que la Fiscalía ha realizado 20 procesos y emitido órdenes a la Policía Judicial para determinar los hechos e identificar a los responsables. Sin embargo, el abogado de la familia García dice lo contrario. Ellos están avanzando, pero eso es literalmente falso. Ahí le están mintiendo a las Naciones Unidas. No están adelantando ninguna investigación. La familia de Hanner García asegura que se siguen encontrando en las calles de Puerto Tejada, Cauca, al policía que lo habría asesinado. Y en Estados Unidos, el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes aprobó una resolución en la que se determina que solo cuando Colombia demuestre que está investigando los abusos policiales y a los civiles que disparaban junto a ellos, se girarán los $461 millones en ayuda que se aprobaron en octubre pasado. El Subcomité de Apropiaciones para las Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó esta semana que se condicione parte de los $461 millones que ese país le entregará para la seguridad a Colombia en 2022 debido a los abusos policiales. El representante Jim McGovern, quien lideró esta proposición, aseguró que el gobierno colombiano tiene que esclarecer los asesinatos de manifestantes antes de recibir la ayuda norteamericana. I and many of my colleagues have already called for the suspension of U.S. direct assistance to Colombia's national police until we see judicial accountability for police brutality. El representante demócrata, quien es el copresidente de la Comisión de Derechos Humanos, manifestó que durante las protestas más de 50 civiles han muerto, en su mayoría por la policía. In 39 of those cases, there are links to the police, who dramatically and visibly overreacted to protests that were overwhelmingly peaceful. Durante una sesión de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos, McGovern aseguró que el abuso policial ha aumentado desde la administración Duque. Even before the recent protests over the past 3 years, we've witnessed increasing human rights abuses by the National Police, including massacres of civilians. La directora de la organización International Crisis Group, Elizabeth Dickinson, quien ha seguido de cerca las protestas en el país y quien fue invitada a la sesión, advirtió que la brutalidad policial podría continuar en los próximos meses, lo que podría generar un mayor descontento ciudadano. Continued police brutality that escalates conflictivity and erodes the force's credibility. El representante McGovern expresó su preocupación por los videos que han circulado en donde se ven civiles armados disparando a los manifestantes. In 16 of the cases, there is evidence of involvement by armed civilians, renewing the specter of paramilitarism.
La propuesta de condicionar la ayuda económica de Estados Unidos a Colombia deberá ser aprobada por el Senado. Sin embargo, el gobierno Biden ya le advirtió al presidente Duque que es necesario investigar los casos de abuso policial en Colombia. Bogotá ha aplicado hasta el día de hoy la tercera parte de las vacunas que tiene como objetivo para alcanzar la inmunidad de rebaño. Esta cifra podría duplicarse en el corto plazo porque otros 3.4 millones de bogotanos esperan su segunda dosis. Camilo Calán. Mónica, en teoría ya las poblaciones mayores de 60 años están inmunizados y el turno llegó para los mayores de 40 años con alguna morbilidad, lo que estarán luego de 42 días, es decir, el tiempo que transcurre entre la primera y la segunda dosis y las 3 semanas que tarda en incubarse la inmunidad. La vacunación en Bogotá está hoy en un 24,7% de sus expectativas. Para la inmunidad de rebaño, la ciudad debe inmunizar a 5.483.917 personas con esquema completo. De los 4.695.000 dosis que ha recibido la ciudad, 1.353.000 solo esperan días para hacer inmunidad. El 24 de febrero inició la inmunización para mayores de 80 años y más, entre ellos 523 hogares geriátricos y personas privadas de su libertad por concepto de riesgo. En este grupo poblacional se logró en primeras dosis 167.185 para un avance del 94% y 132.677 segundas dosis para un avance del 74%. Y si hay alguna persona que me esté oyendo hoy y que tenga más de 80 años o más de 70 años y no esté vacunada, la estamos esperando. Caso similar para los mayores entre 70 y 79 años, quienes también ya se encuentran vacunados en su mayoría. 295.647 en primeras dosis para un avance del 83% y 204.757 para un avance del 69%. Este grupo, a pesar de estar a punto de completar la vacunación, es ahora el que más reporta muertes, 5.898 en Bogotá. En la población de adultos mayores entre 60 y 69 años, cerca de 500.000 de personas ya recibieron primeras dosis, alcanzando un 71% con 490.210 y 293.009 segundas dosis para un avance del 60%. Todavía con ese 500.000 nos falta el 30%. O sea, nos deben estar haciendo falta por ahí unos 150.000 personas que las estamos esperando para poderlas vacunar. Entre 55 y 59 años, primeras dosis 258.556 para un avance del 59% y segundas dosis 177.539, completando hasta el momento el 62% de esta población. En otros grupos poblacionales así avanza la vacunación. De 50 a 54 años, cerca de 400.000 dosis, de las cuales 302.000 son primeras dosis y 97.000 segundas dosis. 45 a 49 años, 83.000 primeras dosis y 4.944 segundas dosis. Mientras el último grupo etario incluido en el plan de vacunación, de 40 a 44 años con comorbilidades, 22.000 primeras dosis y 4.115 segundas dosis. Otras cifras reveladas en esta rendición de cuentas es el de las personas con limitación en su movilidad y discapacidad. En Bogotá se han administrado 7.110 primeras dosis en esta población y 5.144 segundas dosis. Mañana se inicia el ciclo de vacunación para trabajadores de las empresas vinculadas al programa de reactivación de la Asociación de Industriales y en una semana la de la Cámara de Comercio de Bogotá. Sumadas, ambas aportarán la inmunidad de 2.1 millones de colombianos. Mañana, en el Centro de Convenciones Cafán en la Floresta en Bogotá, comenzará la vacunación de las empresas privadas, cuya gestión de 1,5 millones de dosis para trabajadores de 5.500 organizaciones está a cargo de la ANDI, Gremio de los Industriales. Recibirán vacunas que han sido financiadas y aportadas por las empresas de Colombia, empresas grandes, empresas medianas, pymes que han unido sus esfuerzos para en forma colaborativa pero también solidaria poder acelerar el Plan Nacional de Vacunación. Las vacunas Sinovac, que serán gratuitas para los trabajadores, tendrán un costo promedio para el empleador por cada persona inmunizada de $60 o 226.000 pesos. Para ello, la ANDI habilitó una fiducia en la que hasta el momento se ha recaudado 285.000 millones de pesos. El próximo lunes se comenzará a aplicar las vacunas a los trabajadores de otras ciudades. La alianza público-privada más robusta que se haya construido en la historia de Colombia. Por su parte, la iniciativa de inmunización liderada por la Cámara de Comercio de Bogotá ya cuenta con
14.458 empresas vinculadas interesadas en adquirir 647.952 dosis. El próximo martes 6 de julio empezará la etapa de recaudo en una fiducia. Tenemos el gran reto de lograr 1 millón de solicitudes y de pago de vacunas a más tardar el 9 de julio. Solo cuando lleguemos a este número podremos confirmar el pedido al Gobierno Nacional para que éste, a su vez, pueda solicitar las vacunas a la casa farmacéutica. Se estima que las vacunas lleguen al país 5 días después de la realización de la orden, es decir, en la tercera semana de julio. Aunque las dosis están siendo gestionadas por la Cámara de Comercio de Bogotá, todas las empresas del país, sin importar su tamaño, pueden participar en esta iniciativa a través de la página vacunacionporlareactivación.co. Junto con el desarrollo de las vacunas como solución definitiva, también se desarrollaron dispositivos para detectar el contagio. En Singapur, por ejemplo, se acaba de patentar uno que lo mide en una prueba similar a la de alcoholemia. Dayana Cruz. Mónica, y por supuesto el dispositivo está hecho con las condiciones necesarias para garantizar que el usuario no reciba el virus haciéndose la prueba mediante boquillas desechables. Con inteligencia artificial, una compañía de Singapur desarrolló una prueba que mide el aliento humano con el fin de detectar si el coronavirus ha contagiado el cuerpo de la persona sometida al examen. Este sistema, conocido como BRIFINS Go COVID-19, fue creado por la firma Britonix y funciona de manera similar a una prueba de alcoholemia, detectando compuestos orgánicos volátiles producidos por reacciones bioquímicas en las células humanas presentes en el aliento exhalado por el sujeto examinado. La persona que pase por la prueba solo tiene que soplar en una válvula desechable conectada a un medidor que analiza los compuestos orgánicos. El aparato utiliza boquillas desechables y está diseñado de tal manera que no haya posibilidad de contaminación. Después de soplar en él, un algoritmo de software patentado por la compañía propietaria de la licencia analiza los biomarcadores presentes en estos compuestos y de tal manera se detecta si existe contagio de coronavirus o no. Los resultados se reflejan en cuadros de una computadora en un lapso de 60 segundos después de realizar el examen. El sistema fue aprobado por la Autoridad de Ciencias de la Salud de Singapur, después de que la prueba lograra una precisión en el resultado de más del 90% en un ensayo piloto en que participaron 180 personas. Esta semana se empezará a utilizar en varios países de Asia. El Centro Democrático tiene 19 senadores, de los cuales 8 tienen aspiraciones presidenciales y se están preparando para las próximas elecciones. Ojo con el 22. La candidatura presidencial del Centro Democrático para el próximo año parece estar de feria. Por lo menos una tercera parte de los senadores del partido de Uribe cree tener las condiciones para ser presidente de la República. Les voy a hacer una jugada a estos de la oposición. Esta semana, el político de la jugadita, Ernesto Macías, anunció sus intenciones de competir con al menos 7 de sus colegas de bancada por la presidencia de la República. Ojo con el 22. Los otros parlamentarios uribistas que han dicho que aspiran a la jefatura de Estado son, además de Macías, Paloma Valencia, María del Rosario Guerra, María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Carlos Felipe Mejía y Eduardo Rodríguez. Hace 3 años arrancaron campaña Paloma Valencia y María del Rosario Guerra. El país necesita una renovación política. Hace año y medio, Paola Holguín anunció su candidatura. Y yo no soy nada distinto a una montañera que se va a hacer moler por este país. María Fernanda Cabal hace poco dijo que también aspirará. La seguridad democrática que está más vigente que nunca. Mejía y Rodríguez se han expresado a través de sus redes sociales y por fuera del Congreso también creen tener derecho a suceder a Iván Duque, Óscar Iván Zuluaga, Rafael Nieto y hasta el coronel Pluvio Hernán Mejía, pese a tener una condena de 19 años de prisión por falsos positivos. Dinamarca es el país más resiliente y Cundinamarca tuvo ayer 34 muertos por la pandemia, lo que indican los indicadores. La aseguradora FM Global midió el riesgo, la economía y la cadena de abastecimiento de las regiones afectadas por el COVID y elaboró un índice de resiliencia que pone en el primer lugar a Dinamarca y en el último a Haití. A Colombia le otorga el puesto 67, debajo de India pero encima de México. Esto indica que una cosa es Dinamarca y otra Cundinamarca. Esto es lo que indican los indicadores.
El mismo jefe de la policía de Bogotá denunció por tráfico de droga y concierto para delinquir a 7 de sus integrantes involucrados en la venta de drogas en la ciudad. Enrique Tapias. Mónica, la policía los entregó a la fiscalía junto con las pruebas que demuestran que sin ellos no podían funcionar los llamados ganchos de la mafia en el centro de Bogotá. La fiscalía capturó al interior de la estación de policía de Los Mártires en el centro de Bogotá a un intendente y 7 patrulleros que aparentemente trabajaban con las bandas de microtráfico que operan ilegalmente en este sector de la capital. Por el delito de concierto para delinquir con fines de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, así como cohecho propio, para que respondan ante la justicia por favorecer grupos criminales en esta actividad. Según el general, estas capturas hacen parte de la lucha contra la corrupción al interior de la institución. Pero muy fuerte en aquellas actividades que desdibujan la imagen institucional, que nos apartan de los senderos de la legalidad para acompañar a los ciudadanos de nuestro país. Los patrulleros John Freddy Rodríguez Hurtado, William Arley Tabla Lozano, Dalien Felipe Camargo García, Julio Miguel Pana Ramírez, Cristian Camilo Franco Granados, Jefferson Vázquez Torres y el intendente Carlos Andrés Pavacampos habrían facilitado el tráfico y venta de cocaína en la zona a cambio de cuotas monetarias que eran entregadas por líderes de bandas de microtráfico. Acompañamos a la Fiscalía General de la Nación aportando todas las pruebas que sean necesarias con el fin de esclarecer estos hechos respetando el debido proceso de los miembros de la institución, los cuales ya han sido apartados de su cargo. La audiencia de legalización de captura ya se llevó a cabo y los uniformados siguen capturados, mientras el próximo martes se llevará a cabo la imputación de cargos a los mismos. Ya no es necesario hacer y pagar hasta 3 operaciones en el cajero automático para sacar el máximo permitido por día de una cuenta bancaria. La autoridad ordenó que los cajeros ofrezcan esa opción. Desde el pasado 1 de julio, sin excepción, todas las entidades bancarias debían ajustar su red de cajeros automáticos para que los clientes puedan retirar el monto máximo diario en una sola operación, directriz emitida por la Superintendencia Financiera a través de la circular 029 de 2019. De esta manera disminuye el tiempo para la realización de las transacciones y se minimiza el contacto con el cajero automático, lo cual pues resulta más cómodo y expedito para el consumidor financiero. Es decir, si usted tiene aval para un monto máximo de retiro de 2,5 millones de pesos, el cajero deberá darle esto en una sola transacción y no en 3 o más como venía funcionando tradicionalmente. Con esto también evita no solo tener que hacer fila en un banco, sino el pago por ventanilla promedio de 9.000 pesos. Cada entidad es libre de establecer el monto máximo diario de retiro. Actualmente esa cifra oscila entre 2 millones y 3 millones de pesos. En las nuevas disposiciones también se incluyeron mecanismos biométricos y de identificación para brindar una mayor seguridad en las transacciones de tarjetas débito o crédito por Internet. Hasta el momento, lo usual era digitar los datos de la tarjeta y con eso ya se aprobaba la operación. Con el requerimiento formulado, las entidades deberán adoptar mecanismos adicionales para verificar que realmente es el usuario el que está haciendo la transacción. Cuando el cliente realice compras presenciales podrá identificarse desde el celular, por lo que próximamente el voucher dejará de existir como factor de validación. Ya regresamos con el inicio de las obras de reconstrucción 7 meses después de la tragedia en la isla de San Andrés. Esta es Noticias 1, la red independiente. La mejor información la encuentras en Facebook Noticias 1. Twitter @Noticias1 e Instagram Noticias 1 Colombia. Gracias por elegir la independencia. Hace 7 meses y medio que el huracán Iota arrasó con la isla de Providencia y destruyó parte de San Andrés. Para la primera de ellas hay un programa de reconstrucción, pero solo hoy se inició la depuración de la lista de damnificados en la Isla Grande, luego de una manifestación pública. Con la lucha que produce la aparición del primer huracán de esta temporada en el Caribe, habitantes del sur de San Andrés marcharon esta semana para exigir acciones concretas del gobierno nacional frente a los miles de damnificados que dejaron los huracanes ETA e Iota. Más de 2.000 viviendas en San Andrés Isla han sido afectadas y hasta el sol de hoy, después de 8 meses, el gobierno nacional y local
han manifestado absolutamente nada. En la isla mayor del archipiélago, donde resultaron afectadas 2.450 viviendas, solo el 10% ha recibido algún tipo de arreglo, mientras que de las 104 que fueron destruidas totalmente, solo 17 han sido reconstruidas gracias a donaciones de la empresa privada. Y se preguntan, ¿dónde están los dineros donados por otras naciones? Necesitamos respuesta. Numerosas naciones ayudaron económicamente al Estado colombiano para ayudar en la reparación y reconstrucción, pero hasta el día de hoy no hemos podido recibir ayuda alguna. Líderes religiosos y sociales piden que el pueblo raizal sea incluido en los planes de reconstrucción y recuperación de las islas, al tiempo que exigen claridad del gobierno nacional, porque no entienden cómo 8 meses después de la tragedia, muchos raizales siguen sin recibir ayuda. Necesitamos tener una información clara de la lista de las viviendas que están oficialmente registradas para ayudas, de las que ya fueron atendidas y el tiempo que tendrán para arreglar las que faltan. Además, anunciaron que mantendrán las jornadas de protesta pacífica y el llamado de ayuda a la comunidad internacional. Vamos a seguir marchando hasta que el gobierno nacional y el gobierno local dé respuesta satisfactoria a la comunidad. Ayer el gobierno nacional inició reuniones de trabajo para actualizar los datos de los damnificados y los requerimientos de vivienda, porque unas son las cifras oficiales y otras las que manejan los líderes religiosos. Más allá de las relaciones físicas, la pareja se construye por la relación que los dos hagan más allá de su sexualidad, pues está probado que el enamoramiento máximo nunca dura más de un año. El vínculo sentimental entre dos personas construye confianza y esos dos el objetivo común de desarrollar un proyecto de vida juntos. Aunque el idilio en algunos casos puede no perdurar hasta que la muerte los separe, hay aspectos que deterioran esta relación. Lo primero son las críticas, asumir una actitud de crítica. Lo segundo es una actitud defensiva. Lo tercero es evitar asumir la confrontación, es decir, una actitud evasiva que no permite llegar al diálogo. Y el cuarto es el desprecio. Aunque las parejas ideales no existen, lo importante siempre serán los vínculos de comunicación sana, es decir, un espacio donde cada uno pueda expresar lo que siente. Sus temores, sus expectativas, es donde genera sobre todo la confianza para ser auténtico. Eso es el pilar, la base de una estructura de una relación sana. Los datos y estadísticas demostraron que durante las cuarentenas los problemas de pareja y la violencia intrafamiliar se incrementaron. Sin embargo, los especialistas pudieron evidenciar que este tipo de problemáticas venían desde antes de pandemia, pero el encierro los agudizó. La pandemia y cuarentena lo que hizo fue exacerbar, mostrar, sacar a flote situaciones no resueltas, especialmente asociadas a la comunicación. La convivencia es un reto que hay que asumir con entereza, saber qué está bien y qué no, y cuáles son los gustos. Dedicar tiempo en pareja e iniciar actividades juntos puede desarrollar una relación estable y, como en los cuentos, ser felices por siempre. El comandante de los policías bachilleres es un coronel que, a pesar de que la policía aún lo considera ejemplo de honestidad, fue destituido por presionar a un oficial para que retirara su queja contra el entonces comandante de la policía. Sigue allí porque en 5 meses no ha llegado la carta de notificación de la Procuraduría. ¿Qué tal esto? En enero de este año, la Procuraduría General de la Nación sancionó al coronel John Santos Quintero por incidir en el coronel Reinaldo Gómez para que éste se retractara de las denuncias que hizo contra el también destituido general Rodolfo Palomino por acoso sexual y laboral en 2015. Imponer como sanción al mayor John Santos Quintero Landines destitución e inhabilidad general por el término de 10 años. Este fallo, firmado el 13 de enero de 2021 por el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aún no se hace efectivo en la policía y el oficial John Santos Quintero continúa trabajando como jefe de la agrupación de policías bachilleres en Bogotá. El oficial, que hoy cumplió 174 días sancionado e inhabilitado por el Ministerio Público, ya recibió 6 meses de salario y la prima de ley.
La policía le dijo a Noticias 1 que el alto oficial continúa trabajando normalmente y dando ejemplo de honestidad a los jóvenes que prestan su servicio militar obligatorio como auxiliares de policía, porque la Procuraduría General, 6 meses después del fallo, todavía no los notifica oficialmente. Este noticiero consultó el pasado 28 de mayo a la jefe de prensa del Ministerio Público sobre este caso, pero 33 días después, este medio aún no obtiene respuesta. Frente a las funciones de la Procuraduría, el oficial John Santos Quintero fue premiado por la policía por ser un excelente uniformado y lo ascendió de teniente coronel a coronel en diciembre de 2020, pese a estar investigado por faltas gravísimas, las mismas que lo llevaron a su destitución un mes después. La policía señaló que el ascenso del oficial se dio gracias a que la Procuraduría aseguró el 14 de septiembre del año pasado que el oficial no tenía ningún impedimento para ser ascendido. Soy investigado por un hecho presentado en el 2015 que involucra al coronel Reinaldo. Estamos investigados con Mijal Palomino. Hoy este oficial destituido e inhabilitado por 10 años sigue devengando sueldo tranquilamente, mientras la Procuraduría no se interesa en notificar a la institución para que se cumplan los fallos que ellos mismos generan. La pandemia ya produjo una generación de bebés como los que tenemos que buscan en cualquier cosa que parezca un recipiente una gota de gel antibacterial. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.